y sus hiperespacios. El título de la ponencia de hoy es El hiperespacio de puntos pequeños. Bienvenido y adelante, doctor Mondragón. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la presentación. Me indican si ya puedo iniciar, si me escuchan. Si lo escuchamos, doctor, comparta su presentación. Claro. Listo. Bien. Bueno, antes que nada, bueno, pues buenos días a todos. Buenas tardes, noches a los que nos escuchan de otros lados. Pues voy a hablar sobre este tema enfocado a la teoría de continuos y sus hiperespacios. En particular voy a hablar del hiperespacio de puntos pequeños. Este tema lo abordé en mis estudios de maestría hace un par de años y pues bueno, obtuvimos algunos resultados. Realmente el trabajo fue enfocado a una pregunta abierta de este espacio, ¿vale? Entonces, pues ya muchos de nuestros colegas nos han hablado sobre espacios topológicos y también nos han hablado sobre continuos. En esta charla, todos mis espacios van a ser continuos y bueno, para los que todavía no estamos tan familiarizados con los continuos, pues un continuo va a ser un espacio métrico, compacto, conexo y no vacío. A su vez, todos los subconjuntos de un continuo que tienen las mismas propiedades le llamamos subcontinuo. ¿Vale? Algunos ejemplos de continuos ya también nos han presentado varios aquí en estas pláticas. De los más sencillos, por ejemplo, el intervalo cerrado 0,1 y todo espacio homeomorfo al intervalo cerrado 0,1 se llama arco. Una circunferencia también es un ejemplo de un continuo y cualquier espacio homeomorfo a una circunferencia le llamamos curva cerrada simple. ¿Vale? Y bueno, otros continuos ya un poquito más, pues ya no tan sencillos. Por ejemplo, la gráfica de la cerradura de la gráfica de la función seno de 1 entre x, ¿no? Ese es un continuo que le llamamos acá en topología la curva del topólogo, ¿no? Ese realmente está conformada por un arco y un rayo convertiendo a ese arco como lo vemos ahí, ¿no? Otro continuo de este estilo, por ejemplo, tengo dos circunferencias, ¿no? Las que se ven ahí remarcadas de color un poquito más oscuro y tengo pues dos rayos pegados por un punto que convergen a la circunferencia más grande y otro rayo que converge a la circunferencia más pequeña, ¿no? Entonces son algunos de los espacios con los que voy a estar trabajando. Hay una infinidad de continuos, obviamente, ¿no? Y bueno, ya que tengo los continuos, pues yo puedo formar familias de estos que tienen propiedades particulares a los que les llamamos los hiperespacios, ¿sale? Y bueno, una vez que ya tenemos nuestros hiperespacios, bueno, antes de eso, algunos ejemplos de hiperespacios son, por ejemplo, el 2 a la x, que son subconjuntos de x no vacíos y cerrados. C de x, los elementos cerrados y no vacíos del continuo, que a su vez son conexos. Y bueno, por las propiedades que tiene los elementos de C de x, ¿no? Que son conexos, son cerrados, dentro de un espacio métrico, entonces estos elementos de C de x, pues por lo que comenté hace un ratito, son subcontinuos. Y de ahí el nombre que se le da a C de x, el hiperespacio de los subcontinuos de x, ¿no? Bueno, y hay otras familias, hay otros hiperespacios, ¿no? Yo me voy a enfocar un poquito en C de x, y bueno, y también hay otros hiperespacios, por ejemplo, si alguien ha escuchado sobre los espacios cocientes, también podemos hacer espacios cocientes entre hiperespacios, y eso genera, pues,
nuevos hiperespacios y por lo tanto también genera nuevas ahí, nuevos problemas de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cuál es aquí la onda de los hiperespacios y de los continuos, ¿no? Ya también lo han mencionado durante varias charlas, pues el problema o uno de los problemas principales dentro de la teoría de continuos y sus hiperespacios es determinar propiedades topológicas que se preservan al considerar el hiperespacio y viceversa, ¿vale? Por ejemplo, resulta que, por ejemplo, los hiperespacios que yo mencioné aquí como ejemplos, 2 a la x y c de x, a estos hiperespacios se les dota de una métrica conocida como la métrica de Hausdorff, y resulta que la propiedad de ser un continuo se preserva al considerar estos hiperespacios. Es decir, que si X es un continuo, entonces estos dos hiperespacios que estoy presentando aquí también son continuos, ¿no? En ese sentido, muchas otras propiedades topológicas se han estudiado, ¿no? Y además también han generado pues, muchas interrogantes de aquellas propiedades que no son tan sencillas de manejar, ¿no? Y justamente una propiedad que vamos a abordar en esta charla pues va a ser una propiedad de un continuo y ver si el hiperespacio la tiene, ¿no? Bien, entonces para introducir nuestro hiperespacio de estudio en esta charla, pues dado un continuo con métrica D, recordemos que la función diámetro, en particular en C de X, la denotamos como diámetro, diam, subíndice D, de C de X al rayo 0, infinito, y la definimos como el supremo de todas las distancias entre dos puntos cualesquiera de un subcontinuo dado, ¿vale? Esa va a ser nuestra métrica. Recordemos que esta métrica, bueno, es una función continua, ¿no? Y entonces, pues si yo tengo un continuo X con métrica D y tomo una epsilon positiva, voy a definir el hiperespacio CD, epsilon de X como todos los subcontinuos que tienen diámetro a lo más epsilon, ¿vale? Ese va a ser, pues, nuestro hiperespacio que vamos a estar abordando en esta charla, ¿no? Este hiperespacio CD epsilon fue introducido en el 2003 por McDowell y Wilder en un artículo que se publicó, ¿no? Y pues por las propiedades que tiene los elementos de C de epsilon de X, que realmente, intuitivamente, la epsilon, pues, para nosotros significa algo lo suficientemente pequeño, pues entonces los elementos de C de X en teoría, o comparados con la función diámetro, pues son muy pequeñitos. De ahí el nombre que le adoptan estas personas al llamarlo hiperespacio de puntos pequeños, ¿vale? Acá en México les llamamos muchas veces mini hiperespacios, ¿no? Igual por las propiedades que tienen, ¿no? Entonces, cuando no exista confusión con la métrica de este hiperespacio, o del continuo sobre el cual se está definiendo este hiperespacio, pues vamos a omitir la D y nada más escribimos epsilon de X y diámetro diam de A para denotar lo que ya hemos definido, ¿sabes? Cabe destacar que estos hiperespacios, ¿no? C de epsilon de X sí dependen de la métrica, ¿no? Pero en muchos casos, muchas propiedades no nos interesa tanto la métrica. Entonces, cuando tenga que ver la métrica, usamos la notación inicial y cuando no, pues se la omitimos, pues la métrica, ¿sale? Bien. Resulta que para cualquier continuo X con métrica D y para cualquier epsilon positiva, nuestro hiperespacio de puntos pequeños, C de epsilon de X, coincide con la imagen inversa de la función diámetro del intervalo cerrado 0, epsilon. Lo que me está diciendo es que realmente este hiperespacio de puntos pequeños se ve como la imagen continua pues, de un intervalo cerrado, que como comentamos al inicio, es un arco. Entonces realmente lo que estoy diciendo es que mi hiperespacio es la imagen continua de un continuo y eso me permite establecer que mi hiperespacio de puntos pequeños es de nuevo un continuo, ¿no? Obviamente considerando la métrica de Hausdorff heredada de CDX, ¿no? Esto porque mi hiperespacio de puntos pequeños es un subconjunto de CDX, ¿no? Entonces, pues hasta ahí como que, pues, al menos hablando en la parte de la teoría de continuos, pues como que estoy pues al menos como en mi ámbito de estudio, porque sigo trabajando con un continuo, ¿sale?
Bien. Resulta que en muchas ocasiones un dibujito, ¿no? O un esquema de mis conjuntos que yo estoy trabajando, me ayuda para visualizar y comprender muchas de sus propiedades, ¿no? En ese sentido, hay continuos para los cuales se conoce un modelo geométrico o un dibujito del hiperespacio de sus subcontinuos. Pues vamos a aprovechar esos modelos para nosotros obtener nuestro modelo del hiperespacio de puntos pequeños de los continuos dados. Solo vamos a considerar dos en esta charla. Pues, el más sencillo, vamos a considerar el intervalo cerrado 0,1. Aquí en el intervalo cerrado 0,1, pues primero tendríamos para más o menos dar el modelo de los hiperespacios de subcontinuos del arco, pues, ¿qué subcontinuos tengo en el arco? Pues en el arco tengo puntos como subcontinuos, tengo subintervalos cerrados, ¿no? Estos subintervalos cerrados los puedo notar como A, B, donde en este caso A es menor o igual que B, pues si A es igual a B, pues tengo un unipuntual, que el cual también es un subcontinuo dentro del arco, y pues otro continuo pues sería pues el total, ¿no? Todo el intervalo cerrado 0,1. Entonces, dicho esto, pues entonces resulta que yo puedo pensar o describir al menos el hiperespacio de subcontinuos del arco como la familia de todos los subintervalos cerrados A, B, del arco obviamente, de tal manera que A es mayor o igual que 0, A menor o igual que B y B menor o igual que 1, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo como controlar todos mis subcontinuos del arco, ¿no? Ya que tengo, pues, controlados todos mis subcontinuos del arco, puedo considerar en R2, pues el triángulo como lo tengo en este esquema con vértices el 0,0, el 1,0 y el 0,1, ¿no? Considero el triángulo en R2 con esos vértices y puedo definir la función h del hiperespacio de subcontinuos del arco a ese triángulo, ¿no? Dada por, recordemos que un subcontinuo lo podemos ver como el intervalo cerrado a, B, y pues simplemente le asocio la pareja correspondiente a, B, ¿no? Entonces ahí tengo mi función, tengo un subcontinuo del arco y le asocio pues su correspondiente parejita que representa ese intervalo cerrado, ¿no? Resulta que esta función h pues es un homeomorfismo, ¿no? Y entonces, ¿no? Sin problemas podemos verificar que es un homeomorfismo y entonces, pues con eso podemos decir que realmente el hiperespacio de subcontinuos del arco, pues lo puedo pensar como ese triangulito o una docelda, ¿no? Entonces, así podríamos pensar nuestro hiperespacio de subcontinuos del arco. Ahora, con esta idea, vamos a encontrar pues un modelo geométrico para el hiperespacio de puntos pequeños, es decir, todos los subcontinuos que tienen un diámetro a lo más épsilon, ¿no? Para este caso vamos a considerar la métrica usual del intervalo, ¿no? Consideramos la métrica usual del intervalo y entonces en este caso, pues, para un subcontinuo del arco, el cual ya dijimos que podemos denotar como un intervalo cerrado A, B, ¿no? En este caso, aquí tenemos que A es menor o igual que B. Entonces resulta que por la métrica usual, el diámetro de este subintervalo, pues lo puedo calcular como B menos A, ¿no? Y como quiero todos los subcontinuos que tengan un diámetro a lo más épsilon, pues entonces para que un subcontinuo de este estilo pertenezca a mi hiperespacio de puntos pequeños, lo que debo de tener es que B menos A es menor o igual que un épsilon dado, obviamente un épsilon positivo, ¿no? Y en este caso, A menor o igual que B, A y B se mueven de 0 a 1, ¿no? Entonces, con esa parte de ahí, pues también puedo describir, dado un épsilon positivo, ¿no? También puedo describir todos los subcontinuos del arco, ¿no?
que tienen diámetro a lo más epsilon, como todos los subintervalos A, B, de tal manera que B menos A es menor o igual que epsilon, ¿no? Entonces, ya los controlé de alguna manera. Ahora vamos a representarlos en el modelo geométrico pues, del arco. Regresando un poquito al modelo geométrico del arco, ¿no? Recordemos que la función que asocia a cada intervalo cerrado A, B su punto A, B, en este caso, para cuando tengo un unipuntual, vamos a pensar en un singular A, acá dentro del hiperespacio de los subcontinuos del arco, ¿no? Este singular A, pues lo puedo ver como el intervalo cerrado A, ¿no? Y como cuando yo le aplico a la función H, ¿no? En este caso, me lo va a mandar, pues, en este caso, a la A. Entonces, con eso de ahí estoy diciendo que todos los unipuntuales del arco, pues, se están ubicando en esta diagonal del triángulo, ¿no? Por ejemplo, si yo considero dentro del arco un subcontinuo o bien un subintervalo que siempre contiene al 0, eso lo puedo ver como de la forma 0, B, donde en este caso, pues, B se mueve de 0 a 1, ¿no? Pues entonces, este punto o este subintervalo bajo la función h, que sería 0, b, pues lo estaría mandando al punto 0, b. Lo que está diciendo es que todo este lado azul que estoy aquí representando son los subcontinuos del arco que tienen como punto extremo al 0. De la misma manera, si yo tomo un subcontinuo del arco que siempre tiene al 1, es decir, un arco de la forma A,1, pues entonces, bajo la función, ese punto va a dar a un punto de la forma A,1, donde A se mueve de 0 a 1. Lo que estoy diciendo es que todo este lado del triangulito, o este borde del triangulito, pues representa los subcontinuos del arco que tienen como extremo siempre al 1, ¿no? Entonces, con esta idea, si yo pienso, una vez que ya controlé todos los subcontinuos del arco que tienen diámetro a lo más epsilon, lo cual nada más es tener b menos a menor o igual que epsilon en el intervalo cerrado A, B, pues entonces, pues de principio, todos los unipuntuales del arco van a estar dentro de mi hiperespacio, ¿no? Porque todos esos tienen diámetro 1, lo cual ya dijimos que está representado en esta diagonal, ¿no? Aquí viven todos los puntos unipuntuales del arco, ¿no? Tal que X es un punto del 0,1, ¿no? Ahora, si yo considero, por ejemplo, subcontinuos que tienen siempre al 0, ¿no? Para que estos tengan diámetro a lo más epsilon, debe de suceder que B menos 0, que es igual a B, es menor o igual que epsilon, ¿no? Y en este caso, recordemos que todos esos subcontinuos están sobre el eje, bueno, geométricamente sobre el eje Y, y entonces B, con esta notación, B nada más me permite crecer desde 0 hasta epsilon, ¿no? Y entonces, ahí está. Si ahora yo considero un subcontinuo del arco que siempre tenga el 1 y que tenga diámetro a lo más epsilon, que en este caso sería... Perdón ahí. Ya está. Entonces, si yo tomo un subcontinuo del arco que siempre tenga al 1 como extremo y tenga diámetro a lo más epsilon, entonces esto quiere decir que 1 menos a es menor o igual que epsilon. Recordemos que todos los subcontinuos que tienen al 1 los podíamos ubicar de este lado, ¿no? Y en este caso, pues nada más me permite crecer al A desde 1, bueno, desde 1, desde que tendría aquí desde 1 menos epsilon hasta el 1, ¿no? Para tener esa cuestión, ¿no? De que los subcontinuos de la forma A,1 tengan diámetro a lo más epsilon. Y bueno, ya en resumidas cuentas resulta que, pues, todos los subcontinuos del intervalo que tienen diámetro a lo más epsilon, pues están encerradas por este trapecio, ¿no? Entonces, pues, resulta que un modelo geométrico para el hiperespacio de puntos pequeños,
del arco, pues es un trapecio que topológicamente es homeomorfo a una docelda, y en conclusión, pues resulta que el hiperespacio de puntos pequeños es homeomorfo al hiperespacio de los subcontinuos del arco, ¿no? Y eso pues está padre, ¿no? Resulta que este hiperespacio de puntos pequeños pues no tiene mucha diferencia topológicamente con su hiperespacio de subcontinuos, ¿no? Pero veamos si se cumple en todos los demás, en todos los demás, o eso siempre sucederá en todos los subcontinuos, ¿no? Entonces, vamos a considerar por último la circunferencia unitaria, ¿no? Para la circunferencia unitaria resulta que sus subcontinuos de la circunferencia unitaria, pues son, de nueva cuenta, o son puntos, o son subarcos en la circunferencia, o es toda la circunferencia. Son todos los subcontinuos de la circunferencia, ¿no? Y entonces resulta que, pues vamos a pensar que todos los subcontinuos del arco, de la circunferencia son arcos, ¿no? Inclusive para un solo punto o para el total. Y entonces, pues dado un arco en la circunferencia, ¿no? Déjenme hacer aquí un dibujito. Tengo una circunferencia, ¿no? Tengo aquí un arco, vamos a identificar un arco aquí, que le voy a llamar A, ¿no? Voy a considerar L de A, pues la longitud de arco de este arco A, y voy a considerar M de A el punto medio de A respecto a la longitud de arco, es decir, M de A va a ser el punto sobre el arco A que me divide el arco en dos arcos con la misma medida, ¿no? Y entonces resulta que este arco está perfectamente determinada por esa longitud L de A y por ese punto M de A. Entonces, pues yo puedo considerar o puedo definir una función del hiperespacio de los subcontinuos de la circunferencia a R2 dados por, pues 1 menos la longitud LA entre 2pi por el punto medio, ¿no? Es una función bien definida, es continua y se puede probar que inclusive esta función es un homeomorfismo sobre su imagen, ¿no? Es un homeomorfismo sobre su imagen. Y geométricamente, ¿qué es lo que hace esa función h? Pues lo que hace es, pues piensa, primero párate como en un punto medio, en un punto de la circunferencia que le llamas M de A, y a partir de ese A, pues empieza a crecer para ambos lados, pues considera todos los arcos que tienen como punto medio ese M de A. Entonces, bajo la función h, lo que haces es considerar, por ejemplo, el rayo o el segmento del 0,0 a ese punto MDA, y entonces a la medida de que tú vas creciendo con los arcos, con punto medio MDA, lo que hace la función h es asociarles un punto sobre este rayo, o sobre este arco, de longitud, pues con respecto a lo que vaya aumentando LDA. Entonces vas creciendo con tus arcos, sin moverte del punto medio MDA, ¿no? Vas creciendo, entonces el punto HDA lo vas jalando hacia el 0,0 y justo cuando llegas a la circunferencia total, sabemos que la longitud, o en este caso el perímetro de la circunferencia, estoy pensando que es una circunferencia de radio 1, pues es 2pi, 2pi entre 2pi es 1, y entonces realmente, pues esto que está aquí, h de toda la circunferencia lo manda al 0,0, ¿no? Entonces eso es una función bien definida, es continua, como les comentaba, de hecho es un homeomorfismo sobre su imagen, y con esta idea podemos, sin problema, mostrar que, que un modelo geométrico para la circunferencia, pues es justamente, pues un disco. ¿Por qué? Porque encierro todos, con esta idea, pues encierro todos los puntos, o atrapo todos los puntos que encierra esa circunferencia, en este caso de radio 1, ¿no? Y entonces aquí de nuevo, un modelo geométrico para el hiperespacio de subcontinuos de la circunferencia es de nueva cuenta una docelda, ¿no? Y pues igual, con esta idea, en este caso vamos a considerar un épsilon mayor que 0, y aquí la métrica de este continuo en la circunferencia va a ser la longitud de arco, ¿vale? Y entonces con la misma idea, pues lo que voy a hacer es, me tomo un punto de la circunferencia que llamo MDA, y a partir de ese punto empiezo a crecer con arcos que tengan punto medio MDA,
pero que tengan longitud de arco a lo más épsilon. Entonces se empieza a crecer con un arco así, hasta que este arco tenga longitud exactamente épsilon. Y de nuevo le voy asociando bajo h, pues el mismo movimiento, ¿no? La función h de a era igual a 1 menos la longitud del arco entre 2pi por el punto medio, ¿no? Y en este caso, la longitud máxima permitida de los subcontinuos que yo necesito, pues son de longitud épsilon. Eso quiere decir que si yo ya estoy parado con un subcontinuo, vamos a pasar en todo eso azul, que ya tiene diámetro de A es igual a epsilon, entonces a este punto le voy a asignar un punto que se llama este de aquí, y este punto va a ser justamente el 1 menos epsilon entre 2pi por m de A, ¿no? Y entonces, pues como que esos son todos los subcontinuos que yo voy a poder atrapar. Si eso yo lo hago en cada punto de la circunferencia, ¿no? Resulta, o pues me da ¿cómo le llamamos? Esta dona, ¿no? Donde para este caso muy particular resulta que el radio de este disco fue, ¿cuánto fue el radio este de aquí? Fue 1 menos epsilon entre 2 veces pi por el punto medio MDA, ¿no? Y pues en este caso, un modelo geométrico para el hiperespacio de puntos pequeños, pues es más o menos esa donita que tengo ahí, lo cual ya no es homeomorfo al hiperespacio de subcontinuos de la circunferencia, que fue una docelda, ¿no? Y entonces eso, pues, como que de aquí dices, nada, pues entonces ya como que los hiperespacios de subcontinuos y el hiperespacio de puntos pequeños ya empiezan a tener propiedades distintas, ¿no? Y eso lo vuelve interesante, pues, para su estudio, ¿no? Y bien, pero aquí también recuerden que, bueno, en este caso, esto sucede para cualquier epsilon menor que el diámetro de la circunferencia. Entonces, siempre tengo ese tipo al menos de modelo geométrico. Siempre va a ser una donita de ese estilo, ¿no? Bueno, ya para no hablar más de modelos geométricos, pero ya generalizando un poquito, resulta que los autores que introducen este hiperespacio muestran que si X es un arco con cualquier métrica D y cualquier epsilon positivo, resulta que el hiperespacio de puntos pequeños siempre es homeomorfo a una docelda, ¿no? Porque sería el producto de X con 0,1. Y pues lo que estamos diciendo también es que el hiperespacio de puntos pequeños de un arco siempre va a ser homeomorfo al hiperespacio de sus subcontinuos, sin importar la métrica y sin importar el épsilon, ¿no? Lo mismo hacen para la circunferencia. Resulta que si tenemos una curva cerrada simple y tengo una épsilon entre 0 y su diámetro de la curva cerrada simple, entonces su hiperespacio de puntos pequeños es homeomorfo a su cilindro, X cruz 0,1, lo cual pues es homeomorfo a una donita. En este caso ya este hiperespacio no es homeomorfo pues al hiperespacio de subcontinuos de la circunferencia, que es una docelda, ¿no? Y también muestran que si yo tengo un triodo simple, para los que no me entiendan qué es un triodo simple, pues son 3 arcos pegados por un punto, ¿no? Más o menos de ese estilo, ¿no? Ese es un triodo simple. Resulta que en este triodo simple puedo encontrar 2 métricas o puedo definir 2 métricas de tal manera que para una métrica de 1, el hiperespacio de puntos pequeños es homeomorfo siempre a su hiperespacio de subcontinuos para cualquier epsilon. Pero también puedo encontrar una métrica de 2 en el arco, de tal manera que el hiperespacio de puntos pequeños con esa métrica de 2 ya no es homeomorfo al hiperespacio de subcontinuos. Eso para una epsilon, de hecho aquí menor que el diámetro del continuo T, ¿no? Entonces, como tal, esto ya lo vuelve un poquito más interesante porque anteriormente, con los dos resultados, en el arco y en la circunferencia, como que no me importa la métrica, los hiperespacios al menos son los hiperespacios de puntos pequeños son homeomorfos al menos entre ellos dentro de cada continuo, ¿no? Pero resulta que acá en el triodo ya hay 2 métricas para las cuales sus hiperespacios de puntos pequeños ya son distintos topológicamente, ¿no? Esto da paso a definir lo siguiente. Se define lo siguiente. Entonces resulta
que el hiperespacio de puntos pequeños se llama eventualmente D único, donde D es una métrica del continuo, si para algún delta mayor que 0, todos los hiperespacios de puntos pequeños para un epsilon por debajo de esa delta, todos son homeomorfos entre sí, ¿no? Tengo la métrica, fijo una delta y todo epsilon por debajo de esa delta, sus hiperespacios de puntos pequeños siempre son homeomorfos, cosa que pasa con el arco y con el intervalo, ¿no? A esa propiedad le llamo asterisco. Después va a ser D único si la propiedad se cumple para cualquier delta, ¿no? Para cualquier delta mayor que 0. Obviamente, en este caso, pues como delta es mayor que 0, arbitraria, pues también puede alcanzar el diámetro del continuo. Lo que me está diciendo es que sus hiperespacios de puntos pequeños siempre son homeomorfos al hiperespacio de subcontinuos para alguna métrica, ¿vale? Va a ser casi eventualmente único si es eventualmente D' único para cualquier métrica D', ¿no? Entonces las dos, la 1 y la 2 se refieren para una métrica en particular. Y casi eventualmente únicos significa que debe de cumplir las dos previas para cualquier métrica, ¿no? Eventualmente único si el hiperespacio de puntos pequeños siempre son homeomorfos si tú consideras dos métricas arbitrarias, ¿no? Cosa que no pasa con el triodo, porque en el triodo tengo dos métricas distintas donde los hiperespacios de puntos pequeños no son homeomorfos, ¿no? Entonces, ahí va. Y finalmente van a ser únicos si son D' únicos para cualquier métrica D', ¿no? Entonces, se tienen estas definiciones que las propusieron los autores que introdujeron este hiperespacio de puntos pequeños. Y un problema que existe aquí es, pues, tratar de relacionar esto, que obviamente rápidamente, estas definiciones, unas implican las otras, no nos vamos a detener a verlas, pero un problema abierto que existe es que si la 3 implica la 4, ¿no? ¿Sale? Si la 3 implica la 4. Es decir, que si yo tengo un continuo donde para cualquier métrica mis hiperespacios siempre son iguales para una epsilon por debajo, será cierto que si yo cambio de métrica siempre se cumple lo mismo y además sus hiperespacios de puntos pequeños son iguales. No se ha encontrado nada de eso hasta el momento, ¿no? Y bueno, eso es como para mostrarles que todavía hay un poco de chamba ahí, ¿no? Por trabajarle. Bien. Vamos a dar estas tres definiciones. Vamos a decir que un continuo es arcoconexo si para cualquier par de puntos distintos en el continuo siempre puedo encontrar un arco que los contiene. Geométricamente, pues por aquí tengo mi continuo X, tengo dos puntos P y Q, ¿no? Entonces va a ser arcoconexo si siempre que yo elijo dos puntos en el continuo X, puedo encontrar un arco que tiene como extremos a P y a Q, ¿vale? Va a ser el continuo cíclicamente conexo, si para cualesquiera dos puntos del continuo X, ahí está mi continuo, tengo dos puntos P y Q, siempre puedo encontrar una curva cerrada simple, pues que los tiene, ¿no? ¿Sale? Y finalmente vamos a decir que el continuo es encadenable por continuos si para cualesquiera par de puntos distintos en el continuo, déjenme hacerles un esquema aquí, tengo mi continuo X, tengo dos puntos P y Q, entonces para una epsilon positiva, resulta que siempre puedo encontrar una colección de subcontinuos de diámetro a lo más epsilon, de tal manera que el primer subcontinuo debe de tener a P y se tienen que ir intersectando a pares, ¿no? De tal manera que eso me va llevando o me conecta de alguna manera de P a Q con subcontinuos de diámetro a lo más epsilon, ¿vale? Eso es lo que significa encadenable por continuos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estos tres conceptos? Rápidamente, muy sencillo. Por ejemplo, arco conexo no implica conexidad cíclica. Un ejemplo de eso pues, es el arco, el intervalo cerrado 0,1, por ejemplo, tómate dos puntos del arco, siempre encuentras, en este caso, el subintervalo entre ellos es un arco, entonces es arco conexo. Pero dentro del arco no puedes meter curvas cerradas simples. Por eso arco conexo no implica cíclicamente conexo.
¿vale? Pero resulta que aquí conexidad cíclica sí implica arcoconexidad. Eso es muy sencillo porque como es cíclicamente conexo, me tomo dos puntos arbitrarios en el continuo. Al ser cíclicamente conexo, hay una curva cerrada simple en el espacio que contiene esos puntos. Y ya puedo yo extraer un arco, de hecho, en la circunferencia, en esa curva cerrada simple que va de P a Q, ¿no? Entonces, conexidad cíclica sí implica arcoconexidad. Ahora veamos qué pasa con la encadenabilidad por continuos. Resulta que arcoconexo sí implica encadenable por continuo, ¿no? Si, si tú das dos puntos arbitrarios en el continuo que es arcoconexo, hay un arco entre ellos y tú puedes, pues ahí formar tus subcontinuos de diámetro a lo más epsilon que van entre dos puntos, ¿no? El regreso de esto no es cierto, es decir, encadenabilidad por continuo no es arcoconexo. Y un ejemplo de esto es el famosísimo, bueno, es un continuo que es, en este caso se llama continuo de Hagopian. ¿En qué consiste este continuo? En este caso consiste en tomar un arco, ¿no? Como aquí ya lo remarqué color negro, y empezar, lo divido como en dos partes, vamos a pensar que este es el -1, este es el 0, y este es el 1, y como del intervalo del 0 a 1, ir descomponiéndolo con la sucesión armónica, 1, un medio, un tercio, etcétera, un cuarto, un quinto, y en cada subarco, ¿no? Por ejemplo, en el de -1 a 0, tomo en este caso la curva cerrada, la cerradura de la función seno de 1 entre x que converja al -1 a 1, y por cada intervalo de la forma de 1 entre n al 1 entre n más 1, pues tomo igual la correspondiente cerradura de la gráfica de la función seno de 1 entre x que converja cada uno de estos subintervalos, y después los voy pegando las colitas pues con arcos como lo tengo acá de este lado, ¿no? Y así hago un proceso pues infinito, ¿no? De acuerdo a los subintervalos de la forma 1 entre n, 1 entre n más 1. Eso es un continuo. No es arco conexo porque no hay manera de arco conectar un punto como de la barra límite a un punto de por acá de este lado. No hay forma de arco conectar, ¿no? ¿Es encadenable por continuo? Sí, porque como que lo más complicado de ahí sería como tener dos puntos azules como los tengo ahí. ¿Cómo encuentro una cadena de subcontinuos de diámetro a lo más epsilon que conecten esos dos puntos? Pues por la estructura que tiene este espacio, pues déjenme, me voy a ir moviendo con un arco, tramposamente de este estilo, miren, me puedo ir moviendo de este estilo, aquí, y por ejemplo, dependiendo a qué tan grande sea el epsilon, pues una vez resulta que este punto es 0, pues aquí tú puedes atrapar como que una cerradura de la gráfica de la función seno de 1 entre x. La atrapo en esa vuelta de radio epsilon y por ahí me escapo para moverme con subcontinuos de diámetro a lo más epsilon y de esa manera conectar los dos puntos azules con una cadena de subcontinuos de diámetro a lo más epsilon, ¿no? Entonces esa sería rápidamente como la relación que existe de esos tres conceptos entre ellos, ¿no? Bueno, resulta que las personas que introducen el hiperespacio de puntos pequeños hicieron, pues mostraron sus primeras propiedades que se obtuvieron del hiperespacio de puntos pequeños, principalmente propiedades que tienen que ver con conectividad local y con arcoconectividad, ¿no? De ese artículo que estos autores publicaron, se hicieron varias preguntas. Las cuales responden Alejandro Llanes y María Elena en el año del 2012, ¿no? Responden a esas preguntas, publicando de nuevo un artículo de este hiperespacio de puntos pequeños, y dentro de esa publicación de Alejandro Llanes y de María Elena, ellos preguntan esta interrogante: ¿será cierto que si el continuo es encadenable por continuo, entonces el hiperespacio de puntos pequeños es encadenable por continuo? Y esta pregunta pues fue la que nosotros estuvimos trabajando, bueno, fue parte de lo que estuvimos haciendo en nuestros estudios de
de maestría, y pues la trabajamos y lo que concretamos fue, o lo que mostramos es que damos condiciones para las cuales el C epsilon de X, menos todos los subcontinuos de diámetro epsilon, es cíclicamente conexo. Y lo que sí mostramos, pues lo voy adelantando aquí, es que si X, o sea, lo que mostramos es que C epsilon de X menos el conjunto de los singulares de X, es decir, de todos los unipuntuales que lo anotamos como F1 de X, resulta que si X es encadenable por continuos, entonces el hiperespacio de puntos pequeños menos el conjunto de los singulares es, es cíclicamente conexo, ¿no? De hecho, pues sí se vuelve ahí un poco, pues no se deja trabajarlo porque bueno, como que nos hace falta como trabajarlo un poquito más, al menos no se nos ocurrió más en su momento para responder en su totalidad esa pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? A ver, les platico rápidamente qué fue lo que hicimos aquí. Bueno, primero, definimos lo que es un arco ordenado. Realmente un arco ordenado entre dos subcontinuos, de tal manera que uno está contenido propiamente en el otro, a contenido en B. Un arco ordenado entre ellos pues es una función continua del intervalo cerrado 0,1 a c de x, de tal manera que alfa de 0 es igual a A, alfa de B es igual a 1, y alfa de S siempre está contenido propiamente en alfa de T, siempre que S es menor estricto que T. Geométricamente, ¿qué es lo que hace eso? Un arco ordenado. Si tienes aquí el continuo X, ¿no? Y aquí tenemos nuestro continuo A, ¿no? Este es nuestro continuo A, este rojito, y voy a poner un continuo B por acá, ¿no? Un poquito más grande. Entonces, lo que hace un arco ordenado geométricamente es cómo crecer a partir del continuo A, crecerlo de manera continua hasta llegar hasta B. Eso es lo que hace un arco ordenado. Resulta que por la estructura que tienen los hiperespacios o el hiperespacio de subcontinuos de X, un hiperespacio de subcontinuos de X siempre lo podemos pensar como un conito, en donde, pues como que el puntito representa el continuo total y como que toda la base, pues representa los unipuntuales del continuo, es decir, todos los singulares, ¿no? Y entonces, si tú tienes dos subcontinuos por aquí de A a B, pues lo que está diciendo un arco ordenado es realmente que tú te puedes mover con un arco. A ver, permítanme que yo me... Ajá, con un arco de este estilo, ¿no? Alfa, ¿no? Y geométricamente, pues es como creces de A a B continuamente, ¿no? Y pues se sabe que siempre que yo tengo dos subcontinuos, donde uno está contenido propiamente en el otro, pues siempre yo puedo encontrar arcos ordenados de A a B, ¿no? Y esto está padre porque al menos me está diciendo una forma de yo construir arcos en el hiperespacio de subcontinuos. Y pues para yo construir una curva cerrada simple, pues una técnica es usar ese tipo de arcos para ir construyendo la curva cerrada simple, ¿no? Bien, otro resultado que también mostró, me parece que este también es de Alejandro Illanes, es el siguiente. Si yo tengo un subcontinuo de X con más de un punto, ¿no? Entonces resulta que siempre puedo encontrar dos puntos en el continuo. Por ejemplo, aquí tengo A. Siempre puedo encontrar dos puntos en el continuo y puedo encontrar dos arcos ordenados de P a A y de Q a A, de tal manera que esos arcos se tocan únicamente al final. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Realmente lo que me está diciendo geométricamente es que tú tienes tu continuo A, que tiene más de un punto, o más dos puntos, pero lo que te está diciendo este resultado es que tú puedes crecer desde el punto A continuamente hasta el punto B y desde el punto Q hasta el punto A, de tal manera que esos dos crecimientos como que de alguna manera son ajenos, únicamente se tocan al llegar a A, ¿no? Y geométricamente en el hiperespacio, ¿cómo lo vemos? Geométricamente en el hiperespacio lo vemos así, tenemos C de X, ¿no? Así siempre me lo voy a imaginar, aquí tengo F1 de X, y entonces lo que estoy diciendo aquí es que tengo por aquí mi singular P, tengo mi singular Q, son dos puntos del continuo A, por aquí está mi subcontinuo A, entonces puedo crecer de esta manera con alfa y puedo crecer de esta manera
con beta, de tal manera que únicamente se toca pues, hasta A, ¿no? Bien, y eso está padre porque me va a ayudar a hacer lo que yo quiero, ¿no? Y lo que nosotros mostramos es el siguiente, realmente lo que nosotros mostramos, entonces, a ver, se los explico rápidamente con un dibujito. Otra vez tengo por aquí mi hiperespacio CDX, ¿no? Donde por aquí está el conjunto de todos los singulares de X, por aquí está el total, y pues si yo lo pienso con la función diámetro, entonces de aquí para acá puedo pensar en mi función diámetro, ¿no? De 0 a, pues en este caso, vamos a pensarlo al diámetro de X, ¿no? Geométricamente así se ve, como que, déjenme llamarlo así, como que los niveles, ¿no? Resulta que si yo tomo una delta y un epsilon positivo, menores que el diámetro de X, entonces por aquí tomo delta, por aquí tengo epsilon, y me fijo en el conjunto de todo, o me fijo en todos los subcontinuos que tienen diámetro menores que epsilon, pero mayores que delta, ¿no? A ver, déjenme pintarlo por aquí. Entonces, punteados, porque no alcanzamos el diámetro epsilon ni el diámetro delta, todo este amarillito va a representar el conjunto de todos los subcontinuos que tienen diámetro mayores que delta, pero menores que delta. Lo que nosotros mostramos es que siempre que yo tengo dos puntos en este bloquecito, déjenme llamarlo, ¿no? No importa cómo sean esos subcontinuos que vivan en ese bloquecito, siempre puedo encontrar un arco entre ellos. Un arco, no necesariamente un arco de nada, un arco, ¿no? Entonces, eso es un resultado, nosotros pudimos ahí concretar. ¿Para qué me sirve esto? Entonces, lo que tengo es que siempre puedo encontrar un bloque, en un bloquecito, siempre puedo, lo que estoy diciendo es que un bloquecito siempre es arcoconector, ¿vale? Un bloquecito formado por delta y epsilon menores que el diámetro de X y epsilon mayor estricto que delta, ¿vale? Y delta también mayor que 0. También lo que mostramos nosotros fue, pues si yo me fijo realmente para los que conocen un poquito sobre el teorema del balanceo en niveles de Wigner, lo que sea eso, y construimos más o menos un resultado de esa manera, ¿no? Si yo por aquí pienso en todos los subcontinuos que tienen diámetro exactamente epsilon, ¿no? Y si yo tengo dos subcontinuos aquí que tengan diámetro epsilon, por ejemplo, un continuo A y un continuo B, pero que además se intersectan, entonces resulta que aquí también yo puedo encontrar un arco entre ellos, ¿no? Ese es otro resultado que también mostramos, ¿vale? Y con esto nosotros pudimos lograr mostrar que el hiperespacio de subcontinuos de X menos el conjunto de los singulares, pues siempre es cíclicamente conexo. ¿Cómo hacemos eso? A ver, déjenme tomarlo más o menos aquí. Recordemos que aquí están todos los subcontinuos que tienen diámetro exactamente epsilon. Aquí están todos los subcontinuos que tienen diámetro 0, que son todos los singulares de X, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago eso? Voy a pensar primero que tengo dos subcontinuos de diámetro a lo más epsilon, uno por aquí y el otro por acá, ¿no? ¿Sale? Primero, me dice mi primer resultado, para A tú puedes encontrar un A1 y un A2 aquí, singulares aquí, ¿no? Obviamente vamos a pensar que A y B, pues están en ese nivel, en ese bloquecito. Es decir, que tienen diámetro menor que epsilon, pero mayores a delta, ¿no? Para no tener ese conflicto de que el A y el B sean exactamente, bueno, de hecho menor o igual que epsilon, ¿no? No menor, menor así. Lo que me está diciendo delta o lo que me ayuda a decir delta es que A y B no son singulares, ¿sale? Pues tengo ese A y B. Entonces el primer resultado me decía que yo puedo crecer de dos maneras a la con dos puntos de A, ¿no? Eso porque A y B no es un singular. Lo mismo para B. Para B tengo dos puntos aquí o dos singulares aquí dentro del hiperespacio de subcontinuos y yo puedo crecer de dos maneras a B
por 2 puntos de B, así, ¿no? Después, resulta que pues yo puedo encontrar, ¿no? De hecho, yo puedo encerrar aquí, déjenme poner un bloquecito así, amarillo, y un bloquecito así más o menos, así se va a ver. Resulta que para ese bloquecito amarillo, según lo que yo mostré, como todos esos bloques son arcoconexos, entonces yo aquí tengo un arco entre ellos que no se sale del bloque. Finalmente, puedo tomar otro bloquecito más chiquitito abajo del amarillo, ¿no? Más o menos así ese rosita que estoy pintando, ¿no? Y ahí puedo considerar puntos más o menos, a ver, déjenme decirlos así, como que un punto aquí, ¿no? En este caso, pues me sirven estos geométricamente. Y entonces otra vez dentro de ese bloquecito rosa, pues como ya mostré que es arco conexo, pues entonces aquí también hay un arco entre ellos, ¿no? Y entonces, pues ahí se ve, bueno, ahí lo puse como muy geométrico el asunto, pues entonces ya tengo mi curva cerrada simple en el hiperespacio de puntos pequeños que tiene A y B. Y además, este verde, o en esta curva cerrada, más o menos que dibujé ahí, pues no toca los singulares, ¿no? Y entonces eso fue como que algo que nosotros desarrollamos para mostrar al menos que el hiperespacio de puntos pequeños menos el conjunto de los singulares, pues sí es cíclicamente conexo. Falta pensar, o sea, realmente no pudimos trabajar exactamente con qué pasa si yo tengo dos singulares, ¿no? Si yo tengo dos singulares, ¿cómo construir una curva cerrada simple? Yo creo que sí se puede, solo tendríamos que pensar un poquito más, ¿no? Y pues bueno, esto sería como de lo que hicimos en el transcurso, en el desarrollo de los estudios de maestría junto con otras cosas, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, pues resulta que, bueno, algo que también nosotros en algún momento pensamos al respecto es, pues realmente, ¿por qué nada más en el hiperespacio de subcontinuo, no? Realmente piensa en un hiperespacio arbitrario de X, ¿no? En un hiperespacio. Como, como estos hiperespacios, al menos dentro de la teoría de continuos, siempre son cerrados, pues entonces podemos hablar del diámetro de esos elementos. Y entonces piensa en h epsilon de x, ¿no? Igual como todos los elementos del hiperespacio h de x, de tal manera que el diámetro de esos elementos pues siempre sea menor o igual que epsilon, ¿no? O sea, no nada más con el hiperespacio de subcontinuo, sino eso extiéndelo a cualquier hiperespacio. Y entonces ahora pues trabaja y piensa en este hiperespacio, ¿no? Ya, bueno, al menos nosotros estuvimos también trabajando el conjunto o el hiperespacio que lo denotamos como F2 de X, que no es otra cosa más que el conjunto de subconjuntos de a lo más de dos puntos del continuo, ¿no? Resulta que este hiperespacio de subconjuntos de X de a lo más dos puntos se pierde la conectividad, ¿no? Pero si se pierde la conectividad, es ¿qué le pides a tu hiperespacio o a tu continuo X para, por ejemplo, para F2, por ejemplo, F2, no sé, usando de la notación F2, epsilon de X, ¿qué le puedes pedir al continuo X para que esto sí resulte ser un continuo, ¿no? Porque sí tenemos ejemplos de continuos de tal manera que el hiperespacio de subconjuntos de a lo más dos puntos del continuo y de diámetro a lo más epsilon, sí pierde la conectividad, ¿no? Entonces, creo que ahí se genera muchas preguntas, se genera mucha herramienta ahí para seguir trabajando y abordar, ¿no? Pues de momento, o bueno, hasta aquí sería todo lo que les quería platicar. Ya consumí todo mi tiempo y pues muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias, doctor Mondragón. Invitamos a la audiencia a hacer alguna pregunta, alguna consulta al doctor. Pueden activar sus micros o escribir en el chat. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta. Adelante. Sí, ¿cómo determinar, ¿no? Bueno, ¿no? El espacio, ¿no? De continuos, en ese caso, ¿no? De la notación que usó el C, pero en lugar de un círculo, una esfera.
Perdón, a ver otra vez de nuevo. Pienso en una esfera y ¿qué, perdón? Sí, o sea, cómo determinar, ¿no? El espacio de, bueno, ¿no? De lo que llamo, ¿no? De los continuos, ¿no? El hiperespacio, ¿no? De donde sus elementos son los conexos, ¿no? Ajá. O sea, lo que me está, bueno, a ver, estoy Sí, entendiendo lo que bueno, me dice. lo que Pienso en usted la esfera. hizo, sí, determinó para el círculo, ¿cierto? Ajá, Identificando, digamos, de cada elemento, o sea, de cada conjunto, su punto medio y su longitud, ¿cierto? Eh, cierto. pero en ese caso, en la idea, Realmente ahí, como pensando en la esfera, ¿no? En la esfera ya tenemos una región, bueno, tenemos dos celdas, ¿no? Por ejemplo, piensa en una dos celdas o un cachito de la esfera. Resulta que este cachito de la esfera lo podemos pensar como una dos celda y dentro de esas dos celdas podemos meter una cantidad impresionante de subcontinuos que creo que al menos todavía como continuólogos que somos, todavía tenemos ahí bastantes cosas por comprender. Hay muchos continuos, como continuos que se llaman encadenables, continuos que son homogéneos, descomponibles e indescomponibles. Ya esos tipos de continuos, por ejemplo, tenemos pseudoarcos, ya son continuos que ya pues, no son tan sencillos de manejar, al menos en nuestra teoría, y pues ya con eso de ahí, pues como que ya no hay una forma tan bonita de controlarlos, ¿me explico? Entonces eso se complica como para de alguna manera pensar en un modelo geométrico. De hecho, todos los modelos geométricos que se conocen, al menos en la parte de los subcontinuos, son muy pocos. Son muy pocos y además como que de alguna manera, déjame decírtelos así, son un poco delgaditos, ¿no? En el sentido del arco y la circunferencia, como que no tienen algo más que arcos, de alguna manera. Entonces sí se complica el tratar de obtener un modelo para, bueno, en particular para la esfera, ¿no? sí. ¿Y sabes si hay literatura concerniente a esto? ¿Hay que, perdón? ¿Sabes si hay alguna literatura o algún artículo concerniente a esta, ¿no? Bueno, ¿no? A los continuos de la esfera? En particular de la esfera, no. Se supone que, eh, pero sí hay como muchas cosas de decirte en el sentido de las propiedades, ¿no? O sea, por ejemplo, decimos, si X es localmente conexo, es porque su hiperespacio es localmente conexo. Ya no me interesa como en un continuo como tal, en la esfera entraría dentro de esa familia. Hay libros, sí, hay, por ejemplo, un libro muy famoso en la teoría de continuos y sus hiperespacios es el de Alejandro Yanes y el de Nadler, ¿no? Tal cual, Hyperspace of Continua se llama. Ahí yo creo que te podría dar un poco de información al respecto. Porque como tal no nos enfocamos como a estudiar, por ejemplo, el hiperespacio de un continuo concreto, no. Aventamos la familia de continuos, definimos un hiperespacio allí y ahora para toda esa familia de continuos avienta propiedades y ve qué se preserva, ¿no? Como que no nos interesa tal cual un continuo concreto. Cuando damos clasificaciones, pues sí, pero ya también vamos como enfocados al tipo de continuo que queremos, pero en general no nos enfocamos a un solo continuo. Sí, gracias. Muchas gracias, Joe, por tu pregunta. Gracias, doctor, por su excelente ponencia. Quiero compartir un certificado en agradecimiento a la exposición. Este certificado se le va a enviar a través de su correo electrónico. Muchas gracias. A usted, doctor. Muchas gracias. Estimada audiencia, continuando con nuestra jornada académica, me complace presentar